Bueno, espero que todos estén bien. Un placer para mí poderles saludar, presentarme. Soy Eliseo Merino, yo soy pastor aquí en la ciudad de Punta Arenas, al extremo sur de Chile, a orillas del Estrecho de Magallanes. Por aquí estamos trabajando ya hace varios años en la obra del Señor. Soy pastor de una iglesia local acá en la ciudad de Punta Arenas. Así que es para mí esto una región ya muy conocida y he pasado gran parte de la vida ministerial acá en esta ciudad. Soy oriundo de la novena región, la ciudad de Vilcún, ahí muy cerquita de Temuco. Es para mí un placer poderles saludar y junto con saludarles, invitarles a nuestras clases que tenemos como propósito enseñar, formar, pensar y aplicar en nuestras propias vidas aquellas enseñanzas que tienen que ver con Biblia. Y en particular, bueno, en estos cursos de teología que nos va a corresponder estudiar durante este año. Esperamos tener una transición y también un caminar durante el año de aprendizaje, de poder también conocernos y entender aquellos textos bíblicos, aquellas enseñanzas que son tan necesarias también en nuestras vidas. Sabemos que esto requiere también entrega, tiempo, hay un desgaste, muchos trabajan, tienen sus actividades, y no es fácil, pero esperamos que en el transcurso del tiempo y del año podamos desarrollar de la mejor manera nuestra actividad y de esa manera entonces poder cumplir los objetivos, las metas. Siempre el tiempo es como lo más complicado, lo más difícil de poder desarrollar adecuadamente y bien, porque los tiempos siempre están acotados. Pero vamos a asumir ese desafío y vamos a luchar contra eso para poder poner nuestros temas, poderlos discutir y dialogar también y establecer aquello que queremos, que es el aprendizaje, la reflexión y la práctica, ¿no? De tal manera que uno la pueda aplicar en sus propias vidas. Lo que haremos hoy va a ser una parte introductoria que tiene que ver con cómo nosotros vamos a enfrentar el año, algunas ideas, algunas definiciones. Y va a ser esta clase de hoy, introductoria, estableciendo algunos elementos. Y esperamos ya en la próxima semana encontrarnos con quienes definitivamente estudiarán estos cursos. Así que, o este curso en particular. Y así entonces vamos a ir desarrollando, estoy subiendo aquí un material que nos va a permitir ir eh, construyendo, desarrollando nuestro pensamiento. Entonces, el desafío y nuestros desafíos son hoy y durante este tiempo es realizar estudios sobre teología sistemática y teología bíblica, los dos temas que en alguna manera nos van a enfocar. En la parte introductoria de hoy probablemente tocaremos algunos otros temas más, pero que durante el año no estarán en la bitácora de nuestros estudios, solo como mencionar y también como parte de los inicios, ¿no? Para dar una visión muy general. Es como subirnos al escenario y mirar hacia el horizonte qué es lo que vamos a ver y también a través de esta mirada poder visualizar lo que particularmente vamos a estudiar durante el año, como es la teología sistemática y la teología bíblica. Ese entonces va a ser nuestro desafío, nuestro desarrollo. Y como le decía anteriormente, entonces, bienvenidos a la clase. Estamos en una época post pandemia que nos dejó sentados al computador para realizar nuestros estudios. Antes lo hacíamos o teníamos que ir y llegar allá al colegio, al lugar, al seminario, al instituto y sentarnos. Eso quedó un poquito atrás por la pandemia, que nos obligó a aprender a usar sistemas electrónicos y particularmente online para poder desarrollar
nuestros trabajos. Así que muchos de ustedes, y estamos todos desde nuestros sillones, desde nuestra casa, realizando estos ejercicios de aprendizaje. Los tiempos cambian, ¿no? Y ahí ya tenemos algunas cosas como el tiempo va a cambiar. Bueno, hablar de teología es hablar de Dios, entendiendo que estamos hablando de una teología bíblica sistemática, porque también se puede hablar de teología desde una perspectiva filosófica y desde aquellos argumentos filosóficos no necesariamente se puede tener y llevar un riel bíblico, ¿no? Puede apartarse hacia otras circunstancias, hacia otros lugares. Pero en nuestro caso es hablar de Dios usando como texto fundamental las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y la palabra teología como tal no aparece en la Biblia, no es un término conocido dentro de las Sagradas Escrituras. Se deduce y se entiende a causa de nuestra didáctica, ¿no? De buscar y de aprender y de enseñar. Entonces viene esta palabra teología, ¿no? Y también, entonces la teología tiene que ver con estudios acerca de Dios. Y nosotros tenemos muchos teólogos en la Biblia, ¿no? Personas que fueron llamados, por ejemplo, Isaías es un gran pensador, es un gran teólogo del Antiguo Testamento al escribir, entregar los mensajes proféticos de Dios a la nación, mirar hacia el futuro a través de la enseñanza mesiánica, etc. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo, que desarrolla todo un pensamiento en sus cartas, en sus textos que él escribe, un pensamiento indudablemente teológico, y así. Entonces, mirando desde la perspectiva de la iglesia, lo nuestro, lo que más conocemos en nuestros días, eh, tenemos muchos teólogos a través de la historia, muchísimos, ¿no? Como ya dijimos, Pablo, el apóstol Juan tiene cartas muy profundas, el mismo evangelio de Juan como tal tiene una profundidad enorme. También sus cartas donde eh, pone y expone algunos temas necesarios para la iglesia en pequeños documentos. Después ya vienen Irineo, Orígenes, que es muy conocido, Martín de Hipona, más conocido todavía, muy conocido, Tomás de Aquino, ¿no? Y después vienen los reformadores como Martín Lutero, que estableció algunos pensamientos, aunque no fue tan teólogo, más un reformador, ¿no? Un eclesiástico dentro de la iglesia que vela por la posibilidad de cambio y transformaciones. Y Juan Calvino sí, fue uno de los cerebros teológicos de la Reforma. Zwinglio en Suiza o Países Bajos, más Carvar, muy conocido porque de él viene un poquito el pensamiento de la teología moderna, Jonathan Ewald, Karl Rahner, Juan Knox, Han Kung y Berkos, y así. Y sí, una serie de listas de teólogos, de pensadores, hay por lo menos 5 que se analizan en la historia como los más conocidos, los teólogos más conocidos, como Orígenes, Agustín, Tomás de Aquino, Calvino y Carvar, que son como los más influyentes en la historia del pensamiento bíblico. Y son muy interesantes también poderlos conocer, pero hay muchos otros más que han hecho grandes aportes para definir nuestros pensamientos teológicos y aprender, y también saber qué es lo bueno, qué es lo que realmente nos conviene tomar, porque no toda la teología está pensada desde ciertos puntos, no de ciertos, sino de fundamentos y planteamientos bíblicos. Todo estudiante de teología debe saber y debe tener esta idea de que esencialmente tenemos que aprender de las Sagradas Escrituras y desde la Biblia la teología para no apartarnos. Hay otros
temas, otras ciencias que nos pueden ayudar a mejorar, a tener comprensión, como la historia, como la filosofía, la antropología, y otros que nos pueden ayudar a comprender, pero la base siempre va a ser la bíblica. Jesús dijo, mientras él estuvo enseñando, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y en él no hay injusticia. Y es muy interesante lo que habla Jesús, Juan 7, del 15 al 18, que mi doctrina, dice el Señor, no es mía, es de aquel que me envió. Por lo tanto, todo lo que Jesús hacía, la manera de interpretar lo que el Padre le había enviado, la manera de llevar adelante su ministerio, su trabajo, estaba enfocado en algo preestablecido, algo que el Padre le había dado. Entonces, para ir avanzando, nuestra definición preliminar de teología sería que la teología es el estudio de Dios y su relación con el mundo creado, con lo que Él creó, especialmente sus relaciones con el ser humano, con el Adán, desde el comienzo, desde que lo crea junto a Eva y lo pone en el huerto, se inicia toda la historia de la relación de Dios con el ser humano. Entonces, el objetivo de la teología es o debe ser una relación correcta con Dios. O sea, hacia allá vamos, hacia un aprendizaje de Dios, a entender mejor la revelación de Dios, lo que Dios tiene, lo que Dios quiere hacer. Y también tener una relación correcta con Él, pero mediada por nuestro Señor Jesucristo. Porque la revelación, la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos muestra es a la persona de Cristo, como viene como el centro de lo que es esta revelación escrita. Por lo tanto, toda esta comprensión de la teología, comprensión de Dios, comprensión de nuestra relación con Él, está mediada por Jesucristo en su obra, en su sacrificio, en su vida ministerial que Él realizó. Hay que considerar también, por otro lado, que la teología implica ciencia y sabiduría. Ciencia porque se investiga, se busca, se ponen todos los argumentos, ¿no? Para poder no solamente ratificar linealmente sobre lo que la Biblia dice, sino también aquello apoyarlo mediante otros elementos que aportan la teología, la historia, dijimos, la arqueología, la geografía, ¿no? Todos aquellos documentos antiguos que vienen a aportar científicamente estudiados al aporte de la realidad y la verdad de la revelación que hay en las Escrituras. Entonces hay que considerar también que la teología implica ciencia y sabiduría, ¿no? Esta sabiduría que habla el libro de Proverbios, ¿no? Que habla el libro de Santiago, pero que en este caso tiene que ver con la enseñanza, la manera de aprender y la manera de incorporar aquellos aprendizajes a nuestra propia vida. Ahora, es indudable que entre ciencia y sabiduría hay un acercamiento de la teología a la sabiduría. Ahora, como ciencia se busca el conocimiento verdadero, ratificado, que lo que dice y los elementos históricos que están sean comprobados, que están necesarios. Por eso se busca ese conocimiento con certeza, y se busca entonces a través de la investigación. Entonces, como ciencia, se busca el conocimiento verdadero al interpretar la revelación de Dios y hacer distinciones lógicas a partir de ello. Lógicas porque se viene comprobando que realmente es así. Sin embargo, la teología participa en la sabiduría, esa ciencia que tiene otra dimensión en cuanto a la sabiduría, ya que la sabiduría es un principio de reflexión, de pensamiento y de aprender, ¿no? Y de practicar lo que se aprende, y entonces se transforma en un principio que puede guiar nuestras vidas. Y eso es lo que buscamos, no solamente aprender, no solamente tener en nuestro cerebro
en nuestros conocimientos, elementos bíblicos, elementos teológicos, sino aplicados a nuestra vida, a una realidad personal de nuestra búsqueda, de nuestra relación y de nuestro encuentro con el Señor, que es lo que estamos realmente buscando a través de los estudios. Entonces, ¿la teología es teórica o práctica? Para ir avanzando en lo que estamos mirando en este tiempo. La teología es en tanto teórica como práctica. Tiene los dos elementos, aunque se centra en conocer a Dios y sus obras, ¿no? En la parte de la centralidad de lo que se lo busca. Y en ese sentido puede ser más teórica porque hay que buscar, investigar, mirar, ver, todo eso. Pero si la teología fuera meramente teórica, entonces estaría separada de la vida cotidiana. Y ese es un gran riesgo. Y eso, para ustedes que van a entrar a estudiar estos cursos, la teología no es un estudio solamente racional y de conocimiento, es un estudio para la aplicación en lo que es la vida diaria, la vida cotidiana, ¿no? En todo aquello que nos ayuda a vivir y a seguir confiando de que nuestra vida diaria representa los valores del reino de Dios y lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. De esa manera, entonces, teórica y práctica. No necesitamos una teología solamente contemplativa. Tiene que afectar nuestro diario quehacer. Debemos conocer a Dios de una manera que comprometa, ha dicho un teólogo, nuestras cabezas, nuestros corazones y nuestras manos. O sea, nuestra integridad. Tiene que afectar a toda nuestra vida, a todos nuestros compromisos, todo nuestro andar. La Biblia entonces no es un libro de teología, no es un libro de teología sistemática. La Biblia es una revelación de Dios y de aquella revelación surge la teología. Pero en sí, la Biblia no está diseñada como una teología sistemática o cualquier otra teología. La Biblia es la revelación de Dios, porque la Biblia está compuesta por muchos géneros literarios que trabajan en conjunto para formar al hombre, ¿no?, completo, a imagen de Dios, en comunión con Dios y la iglesia. Son los elementos que nos lleva a pensar. El centro de la teología sistemática se cristalizó, se desarrolló muy tempranamente en la iglesia. Desde los primeros días ya comienza con aquellos pensamientos, aquel gran pensador, escritor inspirado de parte del Señor como es Pablo, donde ya se comienza a entrar la visualización que la fe hay que pensarla y hay que buscar también algunos elementos que puedan desarrollar argumentos, sobre todo en el ámbito de la apologética, que fue muy necesaria en el primer siglo para defender la fe, para responder a los ataques que se estaban produciendo. Entonces, desde muy temprano la Iglesia, ¿no?, en el gobierno de la fe, se resume en los artículos de los apóstoles, que es conocido como el credo de los apóstoles, una de las primeras definiciones teológicas más allá de lo que está escrito en la Biblia, el credo de los apóstoles. En la era medieval, Pedro Lombardo reunió material y escritos anteriores, especialmente de Agustín, y trató para sacar un tratado sistemático que se llama, conocido como la sentencia, donde se plantean los pensamientos y la teología del momento. Agustín marcó un poquito e influyó en él para que pudiera desarrollarlo. Lutero nunca escribió teología sistemática, él escribió libros, otras cosas, bastante prácticos, porque está en la época de la Reforma, la transformación, lo que tiene que hacer el pueblo, etcétera, o la iglesia. Entonces, pero Melanchthon, ¿no?, un contemporáneo de él, seguidor de él, fue quien produjo también en la era de la Reforma lo que se llamó loci comune o cosas comunes, que sirvió en la fe de los protestantes. Entonces, hay un arraigamiento histórico también en la teología, como se fue desarrollando desde el primer siglo y posteriores. Solo mencionamos tres, pero hay muchos más eventos que se van desarrollando de por medio. Bueno, algunas ramas
que surgen de la teología, algunas teologías que son muy conocidas. Por ejemplo, tenemos la teología exegética, que requiere bastante conocimiento textual, hermenéutico, acerca de las escrituras, ¿no? De las palabras, el origen, todo aquello para poder hacer una exégesis, una teología exegética. Teología bíblica, en los módulos 3 y 4 vamos a estar mirando durante este año teología bíblica, aquellos temas que encierra. Está la teología histórica, la mencionamos, que a veces para fundamentar los argumentos lógicos, racionales, está la filosofía histórica, que viene a colaborar datos y los procesos también que ha vivido la teología. La teología filosófica, porque en el primer siglo no, está todo, mucho del pensamiento cristiano está tratando de ser influido desde afuera por el pensamiento filosófico de los griegos. Entonces hay una teología filosófica del cual también se ha utilizado. La teología sistemática, que también, que esta es la primera que vamos a estudiar, hablar y estudiar acerca de Dios y de otros temas que están en la Biblia. La idea es más sistemático, más ordenado, si podemos decirlo así, en algunos de los temas, la teología sistemática. La teología apologética, la defensa de nuestra fe, conocida como teología polémica, en el sentido que se defiende, se responden a los discursos contrarios a la fe o divergentes, donde a veces se producen diversas opiniones respecto de algunos temas. La teología ética, también conocida como la teología situacional, cómo ser en un momento de la historia, cómo actuar. Teología práctica, conocida igual como teología poiménica o pastoral. En el fondo, la teología práctica es una teología pastoral. Es la teología pastoral, la cual se lleva adelante. La teología contemporánea tiene que ver con pensadores modernos de nuestros tiempos, de lo que se puede entender, de la realidad de un pensamiento más moderno, más cercano, y indudablemente que tiene su riesgo y hay que interpretarlo muy bien. La teología de la liberación, que fue una teología que se instaló muchos años atrás en América Latina, y estuvo muy de boga, muy fuerte, conocía así, también en África conocía la teología de la liberación. La teología de la esperanza, son teologías posguerra, post-segunda guerra mundial, entre primera y segunda guerra mundial, y una teología económica, que tiene distintas formas de interpretarse. Este listado es para ver de que la teología se puede establecer ciertas ramas puntuales, específicas, que a veces se quieren estudiar y se aprovechan para profundizar más sobre esos temas. Aunque algunos también dicen que la teología es una sola, claro, pero son ramas de la teología. Y en esas ramas de la teología se pueden estudiar de estas maneras y desarrollar y avanzar en lo que se requiere hacer. Erickson, que es un teólogo contemporáneo, más moderno, habla algunas bases sobre lo que tiene que ser la teología, y él dice que la teología tiene que ser bíblica. Estamos totalmente de acuerdo con él, ¿no? Y estamos muy de acuerdo. Hay que desarrollarlo, hay que entenderlo así. Sí, desde el momento que nos salimos de la Biblia, nos salimos de la Biblia para mirar desde otros fundamentos, otros argumentos, u otros textos, perdemos la base de la teología. Por eso tiene que ser teología bíblica, tal como lo expresa él. La teología debe ser sistemática. La idea de la sistemática es como un poco más ordenada, es como argumentarla, ordenarla, de tal manera que se pueda, a través de la teología sistemática, ver el proceso del plan de la revelación de Dios, como Dios se va dando a conocer, como Dios va presentándose, ¿no? Cuando le hablarán y después más adelante a las siguientes generaciones les dice el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? En orden cronológico. Pero la teología debe relacionarse igual con la cultura y el conocimiento.
porque la Biblia está escrita en otra época, también con una cultura en su momento. Hay culturas familiares, culturas matrimoniales, hay prácticas que son culturales y hay conocimiento también en la época. Y el ser humano desde que cree, piensa, desde que existe, ha pensado y genera cultura y conocimiento. Que sean culturas antiguas es otro tema, pero eso no quiere decir de que no había cultura ni conocimiento. Debe ser contemporánea, porque debe afectar nuestras vidas, debe ser mirada desde hoy, indudable que con argumentos históricos para entender lo que Dios nos entregó como mensaje a través de su palabra, pero tiene que ser con elementos también contemporáneos para que se aplique hoy, ahora, a nuestras vidas, para poderla hacer una realidad. Y práctica, porque tiene que ser entendible, y no solamente entendible, sino aplicable, aplicable a nuestras vidas. No es la idea solo estudiar, tener conocimiento, guardar información y no tener una forma de vida. Hay que tener un sistema de vida, una forma de vida moldeada por el carácter de Dios, para que nosotros también podamos vivir bajo eso. Como dice Pablo, llegando a la plenitud de Cristo, seguir creciendo en nuestra vocación del servicio y del llamado hacia Él. O sea, nuestras vidas deben ser distinguidas porque vivimos la palabra, vivimos y hacemos una realidad de este pensamiento o de estos pensamientos teológicos que ya hemos mencionado. Bueno, ahora ya mirando, dejando un poquito de lado lo que es esta introducción, algunas definiciones, algunos conceptos que vamos a ir abrazando durante el tiempo que vamos a estar trabajando y que ustedes van a tener que trabajar porque también van a tener que presentar algunos trabajos, realizar algunas investigaciones para poder mejorar y crecer y entender mejor lo que estamos estudiando. Pero lo que está aquí en esta tabla o en esta página es los temas que vamos a estudiar durante estos 4 módulos que estamos convocados durante este año a desarrollar. Los 2 primeros tienen que ver con teología sistemática. Y el primero, que sería la teología sistemática 1, estaremos estudiando y hablando acerca de Dios, de la humanidad. La humanidad es el hombre, ¿no? El hombre o antropología también es conocido. Deidad también para hablar de Dios, pero de Dios, de la humanidad o del hombre, del pecado, que es un tema muy importante en la Biblia, y del Cristo hombre, la revelación en Cristo Jesús. La teología sistemática 2, vamos a hablar de Cristo Dios, la divinidad en Cristo, la salvación, otro de los grandes temas de la Biblia, la iglesia, ¿no? Y el fin de los tiempos, lo que conocemos como escatología. Entonces, los 2 primeros módulos vamos a estar abocados a estudiar teología sistemática, o el primer semestre, como quieran llamarle, abocado a estudiar teología sistemática. Eso nos va a permitir desarrollar, entender y tener entonces esta comprensión de lo que realmente Dios está haciendo y Dios va a hacer, o lo que Dios nos revela a través de su palabra. En el tercer y cuarto módulo entramos a estudiar teología bíblica. Son temas, no quiere decir que la teología sistemática que vamos a estudiar no sea bíblica, ¿no? Pero esta tiene que ver con los textos mismos para hablar sobre lo que es la teología o la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando ya estemos empezando el segundo semestre, en el módulo 3, vamos a estar compartiendo acerca de esto. Y el último módulo va a ser Teología Bíblica 2, que tiene que ver con la teología pastoral o la teología práctica, que se mencionó anteriormente, conocida también como poimena, pero en el lenguaje más conocido sería una teología pastoral o teología práctica. Y la ética cristiana, temas de orden bíblico para los valores, conducta, lo que debe ser nuestra vida, lo que no solamente debe ser, lo que también tiene que ser
y de esa manera podemos entonces entender. Ese es nuestro desafío, son nuestras tareas, es hacia dónde queremos, desde dónde queremos iniciarnos y hacia dónde queremos ir durante el transcurso del año en estos estudios con las características que ya hemos mencionado. Por eso esperamos que este sea un muy buen año y que ustedes como alumnos quienes van a ingresar a estudiar dentro de esta malla, y en particular la malla teológica, pueda ser un buen encuentro. Un encuentro con conocer, con descubrir, y un encuentro con aplicar para vivir mejor en la palabra de Dios. Esperamos poder llegar a ustedes, a sus vidas, y esperamos establecer los diálogos necesarios también en las clases para enriquecer nuestro conocimiento, no solamente escuchar o ver la página, sino como ser actores del conocimiento, actores de desarrollar las ideas bíblicas transformadas en una teología ordenada, una teología práctica, una teología que nos permita primero impactar nuestras vidas y luego también ser un testimonio hacia los demás, hacia quienes nos van a escuchar, quienes van a estar compartiendo con nosotros. Es un muy lindo desafío para nuestros tiempos. Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos estudiar teología. Necesitamos que estos conocimientos estén presentes en nuestras vidas para también influir testimonialmente en nuestras realidades, en nuestros entornos, en nuestras fuentes laborales o donde nos corresponde desarrollar nuestra vida. La humanidad como tal, la sociedad como tal, la sociedad moderna hoy día es muy abíblica, no quiere saber mucho de la Biblia. Es está muy involucrado en otros temas más humanísticos y ideológicos, en una serie de cosas que no permiten visualizar correctamente lo que la Biblia dice, lo que nos enseña, lo que podemos aprender desde la perspectiva teológica. Y por eso está nuestro desafío para crecer en esto y no establecer sincretismo. No, sincretismo es mezclar ideas, doctrinas y al final tener algo que no es como, no es claro, no es nada claro. Así que eso nos hace desafiarnos, nos desafía y queremos desafiarles a ustedes a buscar y a crecer en esto de aprender y de aceptar el desafío de estudiar teología y Biblia, porque el Señor nos ha dado, en el Antiguo Testamento dice que el pueblo pecó por falta de conocimiento. En el Nuevo Testamento Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella vosotros encontráis la vida eterna. Así que hay enormes desafíos para nosotros, para nuestras vidas. Espero que Dios les bendiga. Espero que nos encontremos en las siguientes clases ya como parte del curso, estudiando, aprendiendo juntos acerca de teología, lo que la Biblia en sí también nos dice y nos enseña para poder reflexionar correctamente lo que Dios nos ha entregado y lo que el Señor nos enseña. Así que Dios les bendiga, puedan tener un buen descanso, puedan tener tranquilidad en sus corazones y paz, y nos vemos entonces con quienes van a seguir estudiando en las próximas clases, en la próxima reunión.